Nunca olvidaré la forma en que sus labios temblaron. No fue un grito, no fue una advertencia común, fue un susurro, pero cargado de algo que me atravesó los huesos. Sal de tu apartamento ahora mismo, no hagas preguntas. Era mi vecina, Elena, una mujer que apenas conocía más allá de los saludos corteses en el ascensor. Siempre iba impecable, cabello recogido, perfume discreto, mirada firme. Pero esa noche, su voz estaba quebrada y sus ojos, esos ojos normalmente tan tranquilos, estaban inundados de un miedo que no parecía suyo. No pregunté nada, no podía. Tomé las llaves, el abrigo y mi bolso. Ni siquiera apagué las luces. Corrí hacia las escaleras sin mirar atrás. Y 5 minutos después, el mundo explotó. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. La explosión fue tan fuerte que el suelo tembló bajo mis pies. El edificio entero rugió como si algo lo desgarrara desde dentro. Me cubrí la cabeza instintivamente, y cuando abrí los ojos, vi una nube de humo negro elevarse desde las ventanas del 6º piso, mi piso. Los gritos comenzaron segundos después. Gente corriendo por las escaleras, madres con niños en brazos, vecinos envueltos en mantas. El olor a gas, a metal y a miedo se mezclaba en el aire. Yo no sentía nada, nada, salvo la mano de Elena, que aún me quemaba la muñeca. La policía llegó en cuestión de minutos. Las sirenas, las luces rojas, los bomberos, todo era una coreografía de caos. Recuerdo que alguien me ofreció una manta, pero yo seguía mirando hacia arriba, buscando la ventana de mi sala, el lugar donde estaba mi vida. Todo se había ido. Mis fotos, mis libros, los recuerdos de mi esposo muerto hacía 5 años. Todo. ¿Hay alguien más en su departamento?, me preguntó un oficial. Negué con la cabeza, aunque la garganta me ardía. No, estaba sola. ¿Vio algo sospechoso antes de salir?, insistió. Solo a mi vecina, Elena del piso 7. Fue ella quien me dijo que saliera. El hombre frunció el ceño. «¿Elena? ¿Estás segura?», asentí, confundida. No entendía por qué su expresión cambió, ni por qué los bomberos se miraron entre sí en silencio. Uno de ellos se me acercó y dijo: «Señora, en el registro del edificio no hay nadie con ese nombre viviendo en el 7º piso». Sentí un escalofrío. «Eso no puede ser», murmuré. «La conozco. Vive justo encima de mí. Siempre pasa con su gato, un siamés». No encontramos ningún gato, ni pertenencias, ni rastros recientes de ocupación en ese departamento, me interrumpió el oficial con voz firme. Me quedé helada. Elena existía. Yo había hablado con ella. Había tomado café en su sala un mes atrás. Recuerdo su taza blanca con flores azules, su sofá cubierto con una manta tejida. ¿Todo eso también había desaparecido? Esa noche me llevaron al hospital para observarme. Dicen que tenía una leve conmoción, aunque mi cuerpo estaba ileso. Fue mi mente la que quedó herida. Cada vez que cerraba los ojos, veía los labios de Elena moviéndose en silencio antes de que pronunciara aquella frase. «Sal de tu apartamento ahora mismo», como si lo supiera, como si lo hubiera esperado. Pasé 3 días allí, rodeada de paredes blancas, luces frías y un ruido constante de monitores. Mi hijo, Daniel, viajó desde otra ciudad para verme. Él siempre ha sido un hombre práctico, un ingeniero sin tiempo para supersticiones ni misterios. Cuando le conté lo de Elena, me miró con lástima. «Mamá, seguramente fue alguien que se confundió de piso». «No, Daniel, era ella. Yo la conozco». «¿Tienes alguna foto?». «No». «¿Algún mensaje, algo?». «Tampoco». Él suspiró, acariciándome la mano. «Mamá, el estrés, la explosión, tal vez lo imaginaste». Me quedé en silencio. No porque creyera que tenía razón, sino porque era más fácil callar que intentar explicarle lo inexplicable. Cuando finalmente me dieron el alta, volví al edificio, o lo que quedaba de él, una masa ennegrecida, un esqueleto de concreto y humo. Los peritos aún trabajaban, las cintas amarillas cruzaban las entradas, y los vecinos de otros bloques observaban desde lejos, con la curiosidad morbosa de quien ve una vida ajena desmoronarse. Una mujer del piso 4 me abrazó. «Dios la salvó, María Eugenia», me dijo. «Si no hubiera salido a tiempo», asentí, pero no pude responder. No creía que fuera Dios, creía que había sido Elena. Entré acompañada de un bombero a lo que quedaba de mi departamento.
El suelo estaba cubierto de vidrios, cables derretidos y un olor ácido. No quedaba nada reconocible, salvo un marco chamuscado en la pared. El retrato de mi boda, ennegrecido pero intacto en el rostro de Ramón, mi difunto esposo. Lo tomé entre mis manos, temblando, y debajo, escondido entre los restos del yeso, encontré algo más, una llave, pequeña, dorada, manchada de hollín. Tenía grabadas las iniciales EG. No recordaba haber visto esa llave nunca. No pertenecía a ninguna puerta de mi casa. La guardé sin decir nada al bombero y salí del edificio con la sensación de que alguien, en algún lugar, estaba observándome. Esa noche, en el hotel donde me alojé, la sostuve entre mis dedos una y otra vez. EG, Elena Gómez. ¿Podría ser su apellido? Busqué su nombre en internet, en los registros del edificio, incluso en redes sociales, pero no apareció nada. Era como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, cuando fui a dejar la llave sobre la mesa, noté algo grabado en el borde. Eran números diminutos, 47321. Una combinación o una fecha. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. 47 podría ser el número del edificio. 3, el piso. 21, ¿el apartamento? Pero no, el mío era el 6B. Me quedé pensando, mirando el amanecer a través de la ventana del hotel, con la llave aún en la mano. Elena me había salvado. Pero, ¿de qué exactamente? ¿Y si la explosión no era el final, sino el comienzo de algo que apenas estaba por entender? Afuera, el sonido de las sirenas volvió a llenar la mañana. Miré la llave, el número, el retrato ennegrecido de Ramón sobre la mesita de noche. Y entonces lo sentí. Ese mismo escalofrío, esa presencia invisible, ese murmullo en el aire, como si alguien, otra vez, estuviera de pie justo detrás de mí, susurrándome al oído. No confíes en nadie, María Eugenia. No pude dormir. Pasé la noche mirando el techo del pequeño cuarto del hotel, con la llave sobre la mesa de noche y el retrato de Ramón apoyado junto a la lámpara. Cada vez que cerraba los ojos, veía el humo, escuchaba la explosión y sentía ese susurro en el pasillo. Elena había desaparecido, pero su voz seguía ahí, girando en mi cabeza como una campana rota. Al amanecer, bajé al lobby del hotel, pedí un café y abrí el periódico, con la esperanza de entender algo de lo ocurrido. El titular era claro: explosión en edificio residencial, causa probable, fuga de gas. Pero lo que me llamó la atención fue la lista de víctimas. Nadie del piso 7, nadie llamado Elena, como si el fuego hubiera devorado también su nombre. Decidí ir a la comisaría. Llevaba la llave en el bolsillo, apretada contra la palma. Al llegar, me atendió un joven oficial que parecía más interesado en su computadora que en mi historia. «Quiero reportar una desaparición», le dije. «¿Nombre?» «Elena Gómez, creo. Vivía en el piso 7 del edificio incendiado». Tecleó unos segundos. «No hay ningún registro con ese nombre, señora». «Imposible. Era mi vecina. ¿Tiene alguna prueba de su existencia?» Me quedé en silencio. No tenía ni fotos, ni mensajes, ni siquiera un recibo de correspondencia. Era como si Elena hubiera vivido en el aire. El oficial me miró con compasión. «Entiendo su angustia, pero quizás sea mejor descansar unos días». El shock no lo dejé terminar. Tomé mi bolso y salí. Si el mundo quería convencerme de que Elena era una invención, tendría que demostrarlo. Caminé de vuelta al edificio. El olor a humo seguía flotando en el aire. El portero, un hombre viejo y amable llamado don Pablo, estaba en la entrada con una libreta. «Doña María, no sabe cuánto lo siento», dijo bajando la voz. «Qué tragedia, ¿verdad?». Asentí. «Pablo, necesito preguntarle algo». «Claro, lo que necesite». «¿Usted conocía a una mujer del piso 7? Alta, de cabello castaño, se llamaba Elena». El hombre frunció el ceño. «¿Del 7? No, ahí vivía un señor solo, pero se mudó hace 3 meses». «¿Nadie más?» «Nadie». El suelo pareció moverse bajo mis pies. «Pero yo hablé con ella. La veía todos los días». «A veces la mente nos juega trucos, doña María», murmuró, evitando mi mirada. «Usted pasó por mucho». No insistí. Pero cuando me giré para irme, vi algo que me detuvo en seco. En el tablón de anuncios del vestíbulo, entre los papeles quemados, había un aviso medio calcinado. Solo una palabra era legible, escrita en tinta roja: «Cuidado». Esa noche, revisé la llave otra vez.
La limpié con un paño húmedo hasta que el metal recuperó su brillo dorado. Las iniciales EG parecían más claras ahora, y junto a los números 47321 noté una muesca diminuta, como si hubiera sido forzada alguna vez. Tal vez sea una caja de seguridad, pensé, o un casillero. A la mañana siguiente, fui al banco donde Ramón tenía su cuenta. La recepcionista me reconoció de inmediato. «Señora María Eugenia, cuánto lo sentimos por su pérdida», dijo con una sonrisa vacía. «¿En qué puedo ayudarla?». Saqué la llave del bolso. «Necesito saber si esta pertenece a alguna caja de seguridad aquí». La mujer la observó detenidamente. Luego tecleó algo en su computadora. «Sí, pero está registrada a nombre de una tal Elena García». Mi corazón se detuvo un instante. «¿Podría confirmar la dirección?» «Edificio residencial de la calle 47. Apartamento 7A». Tragué saliva. Quisiera acceder al contenido. «Lo siento. Solo la titular o su apoderado pueden hacerlo». «¿Y si está muerta?». «Entonces deberá presentar una orden judicial». Salí de allí temblando. Elena no solo existía, también tenía una caja en el mismo banco donde Ramón guardaba sus ahorros, y ambos compartían la misma dirección, aunque en pisos distintos. Volví al hotel antes del anochecer. Abrí mi cuaderno y escribí todo lo que recordaba de Elena: su perfume a lavanda, el sonido de su taconeo al pasar, su costumbre de tocar 2 veces la puerta antes de hablar, y aquella tarde en que vino a tomar café, un mes antes de la explosión. «¡Qué apartamento tan cálido!», le dije entonces. Ella sonrió con tristeza. «A veces los lugares cálidos esconden cosas frías, María». «¿A qué te refieres?». «A que no siempre conocemos a las personas con las que compartimos techo». Yo me reí, sin entender. Ahora, esa frase me sonaba como un presagio. Esa noche tuve un sueño extraño. Caminaba por el pasillo del edificio, pero las puertas estaban cerradas y numeradas con letras que no reconocía. El piso crujía bajo mis pies. De una de las puertas, la del 7A, salía luz. Toqué y una voz desde adentro susurró: «María, no mires atrás». Desperté empapada en sudor. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Encendí la lámpara. En la mesita, la llave seguía donde la había dejado, solo que ahora brillaba como si hubiera estado bajo el sol. Pasaron los días, pero la sensación de ser observada no se fue. Una noche, mientras salía del hotel, vi una figura femenina en la esquina de enfrente. Llevaba un abrigo oscuro y un sombrero. Cuando intenté acercarme, se alejó entre la niebla. «¡Elena!», grité. No respondió. Solo dobló por la calle y desapareció. Regresé al hotel con el corazón acelerado. El recepcionista me miró con extrañeza. «¿Todo bien, señora?». «Sí», mentí. Solo creí ver a alguien conocido. En mi habitación cerré todas las cortinas. Me senté frente al espejo. Mi reflejo me devolvía una imagen que no reconocía. Ojeras profundas, el cabello desordenado, los ojos llenos de miedo y obstinación. Me pregunté si Elena, en sus últimos momentos, se había visto igual. Al día siguiente, recibí un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro había una sola hoja, con letra manuscrita: «No sigas buscando. Lo que perdiste no fue tu hogar». Fue la verdad. El papel olía a lavanda, la misma fragancia que usaba Elena. Me senté en la cama con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que la advertencia no era una amenaza, era una promesa. Y que, aunque el mundo quisiera convencerme de que Elena nunca existió, yo había sido la prueba viviente de que sí. No sabía qué camino estaba por abrir aquella llave, pero algo dentro de mí ya había girado, y no había vuelta atrás. Volví al edificio una semana después. El humo se había disipado, pero el olor a ceniza seguía impregnado en el aire, como si las paredes aún respiraran dolor. La cinta amarilla de acceso restringido colgaba floja, movida por el viento. Ya no había periodistas ni curiosos, solo silencio, un silencio espeso, hecho de recuerdos rotos. Caminé despacio, con una linterna en la mano y la llave dorada en el bolsillo. El portero, don Pablo, me había dicho que nadie más quería entrar, que los vecinos pedían mudanza y que los técnicos no volverían hasta terminar la inspección. Eso me dio la oportunidad perfecta. Necesitaba respuestas, y algo me decía que estaban aquí, entre los escombros. Subí las escaleras, contando los escalones como quien reza. El pasillo del 6º piso estaba cubierto de polvo. Las puertas carbonizadas parecían bocas abiertas,
devorando sombras. Llegué frente a la mía, la 6B, y respiré hondo antes de empujarla. El sonido del metal oxidado me hizo estremecer. Dentro, el aire era denso. El marco del retrato de boda seguía sobre la mesa, ennegrecido, igual que lo había dejado. Pasé la linterna por las paredes y los restos del armario hasta que algo llamó mi atención. Una línea vertical, limpia, en la pared del fondo, como si algo hubiera estado cubriéndola. Me acerqué y toqué el yeso. Sonaba hueco. Golpeé una vez y parte del muro se desprendió. Debajo había un hueco rectangular cubierto con una tapa metálica. Una caja. La saqué con cuidado. Era pesada, fría, y en el frente tenía un grabado. EG 47321. Las mismas letras y números de la llave. Mis manos temblaban. Metí la llave en la cerradura. Encajó perfectamente. Giró con un clic seco. Dentro había documentos envueltos en plástico, una libreta azul y 3 cintas de audio etiquetadas con fechas: 1988, 1995 y 2021. Me senté en el suelo, con el corazón desbocado. Abrí la libreta. Las primeras páginas estaban escritas con una letra pequeña, elegante. No era la mía, ni la de Ramón, era la de Elena. Mi nombre real no importa. He vivido demasiadas vidas con nombres prestados. Pero si estás leyendo esto, María, significa que sobreviviste y que el pasado volvió a buscarte. Sentí que el suelo se me escapaba. ¿Cómo podía saber mi nombre? Pasé las páginas, desesperada, leyendo cada línea como si fuera un mensaje del más allá. Tu esposo no era quien creías. No quiero hacerte daño, pero necesito que sepas que él estaba en peligro, y tú también. Si te advertí aquella noche, fue porque no podía permitir que te hicieran lo mismo que a él. No confíes en nadie del banco, ni siquiera en los tuyos. Mi respiración se volvió corta. Las palabras parecían vivas, escritas con prisa, manchadas en algunos bordes como si hubiera llovido sobre ellas. Seguí leyendo. Si algo me pasa, busca la caja en la pared del 6B. Ramón dejó pruebas de lo que descubrió, y yo dejé las mías. Las cintas son la clave. Miré las 3 grabaciones. Estaban en cassettes antiguos. Por suerte, aún guardaba el viejo reproductor portátil que usaba para escuchar música mientras cocinaba. Lo encontré, ennegrecido pero funcional, dentro de un cajón metálico. Soplé el polvo y metí la primera cinta. 1988. El sonido era distorsionado, pero una voz masculina emergió entre el ruido. Era la voz de Ramón. Proyecto Zafiro, archivo confidencial, los nombres involucrados no deben salir a la luz. Si lo descubren, estamos muertos. Elena, confío en ti, protégela. Casi dejo caer el aparato. ¿Protégela? ¿A mí? Retrocedí unos segundos y volví a escuchar. Esta vez oí su respiración y luego, si algo me ocurre, dile a María que lo hice por ella. Las lágrimas me nublaron los ojos. Elena y Ramón se conocían. No solo eso, él le había pedido que me protegiera. Puse la segunda cinta. La etiqueta decía 1995. La misma voz de Ramón, más cansada, más rota. No sé cuánto tiempo podré seguir. Héctor está moviendo todo el dinero. Dicen que la fundación es una fachada, pero no puedo probarlo sin arrastrar a María conmigo. Elena dice que espere, que confíe, pero no sé cuánto más podré sostener la mentira. Cerré los ojos. Héctor Villalba, el socio de Ramón, su amigo de toda la vida, el mismo que me había ayudado con los papeles del seguro después de su muerte. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar. Puse la tercera cinta. 2021. El sonido era más limpio. Una voz femenina hablaba. Era Elena. María, si escuchas esto, significa que la explosión ocurrió. Ellos vinieron por mí, pero primero iban por ti. Ramón descubrió demasiadas cosas. Su muerte no fue un accidente. Héctor lo traicionó. Él es el responsable de todo. Y si aún tiene poder, intentará silenciarte a ti también. La cinta terminó con un zumbido largo. Yo estaba paralizada. Las piezas encajaban con una claridad insoportable. Ramón había sido asesinado. Elena era su protectora, una aliada que vivía bajo otra identidad para vigilarme. Y Héctor, el hombre que había estado en mi casa, que me enviaba flores cada cumpleaños desde la muerte de mi esposo, era quien había provocado todo. Me levanté tambaleando. El aire se sentía más pesado, como si la habitación estuviera respirando conmigo. Guardé las cintas y la libreta en mi bolso, junto con la llave. Antes de salir,
Me detuve un momento y pasé la mano por la pared destruida. Allí, detrás de ese muro, había dormido durante años una verdad que me pertenecía. Una verdad que alguien había querido enterrar conmigo dentro. Cuando salí del edificio, la tarde se había teñido de gris. El cielo estaba cargado, y en la distancia se oían truenos. Caminé sin rumbo, sin sentir la lluvia que empezaba a caer. Solo pensaba en una cosa. Si Elena sabía tanto, alguien más también lo sabía, y ese alguien aún estaba vivo. Esa noche, en el hotel, saqué la libreta y abrí la última página. Había una dirección escrita a mano. Calle Rincón 11, 12º piso, viernes, 8 p.m. Debajo, una frase. Si llegas, sabré que estás lista. Miré el reloj. Eran las 7:45. Tomé el abrigo, las cintas, la llave y la libreta. Miré una última vez el retrato de Ramón, ennegrecido, y susurré. Voy a encontrarlo todo, amor. Hasta el último secreto. Salí del cuarto sin cerrar la puerta, porque supe, sin saber cómo, que no habría vuelta atrás. No sé si fue el miedo o la costumbre, pero desde aquella noche en que encontré las cintas, ya no pude dormir con las luces apagadas. Cada sombra en el techo parecía moverse, cada crujido del piso sonaba como pasos acercándose, y sin embargo, lo peor no era el miedo, era la duda. La dirección que Elena había dejado en su libreta, calle Rincón 11, me esperaba como un agujero en el estómago. Pasé la noche debatiéndome entre ir o no ir. A las 3 de la mañana, el reloj del hotel marcó una hora muda y el viento golpeó las persianas con violencia. En ese instante, escuché algo, un ruido suave, el sonido inconfundible de una llave girando en la cerradura. Me incorporé de golpe. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. Silencio, solo el tic-tac del reloj y mi respiración agitada. Me acerqué despacio a la puerta y miré por la mirilla. Nada, solo el pasillo vacío, bañado por la luz amarillenta del hotel. Pero cuando giré para volver a la cama, la vi. Encima de la mesa, junto al retrato de Ramón, había una flor fresca, una azucena blanca. No estaba allí antes. Llamé a recepción de inmediato. ¿Quién ha entrado a mi habitación? Nadie, señora, respondió el recepcionista confundido. Usted misma cerró con llave. Entonces explíqueme cómo llegó una flor a mi mesa. Hubo un silencio largo. Tal vez alguien se la envió. ¿Alguien con llave?, dije, casi gritando. Colgó sin responder. Me senté en el borde de la cama, apretando la flor entre las manos. El aroma era idéntico al perfume de Elena, el mismo que inundaba el pasillo el día que me susurró que huyera. No pude más. Metí las cintas, la libreta y la llave en mi bolso, y salí corriendo del hotel, descalza, con el abrigo sobre los hombros. La madrugada estaba húmeda, el aire denso. Tomé un taxi hacia la dirección escrita por Elena. La calle Rincón 11 estaba casi vacía. Un edificio viejo, de ladrillos grises y ventanas con rejas oxidadas, se alzaba al final. No tenía timbre, ni portero. Solo una puerta de madera con el número borrado. Subí las escaleras, guiada por un presentimiento que me dolía en el pecho. El segundo piso estaba en penumbra. Toqué la puerta 3 veces. Silencio. Volví a tocar. Nada. Cuando iba a darme la vuelta, la puerta se entreabrió lentamente. Dentro, un olor a incienso y humedad me golpeó la cara. ¿Elena?, susurré. Nadie respondió. Encendí la linterna del teléfono y avancé. El lugar parecía abandonado. Muebles cubiertos por sábanas, fotos rotas, polvo en el aire. Pero sobre una mesa, algo brilló. Otra flor blanca. Y al lado, una grabadora portátil. Tenía una nota pegada. No busques el piso 7. Busca lo que hay debajo del 6. Antes de que pudiera procesar el mensaje, escuché pasos en el pasillo. Alguien venía. Apagué la luz, contuve la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Después, una voz de hombre. María, sé que estás ahí. Era mi hijo, Daniel. ¿Qué haces aquí?, le pregunté temblando. Él encendió la luz y me miró con una mezcla de cansancio y preocupación. Te seguí. El hotel me llamó. Dijeron que saliste alterada. No estoy loca, Daniel. No dije eso. Pero no puedes seguir así, mamá. Todo esto, la explosión, la vecina, las grabaciones. Estás viendo fantasmas. No son fantasmas, grité. Él se sobresaltó. Mamá, por favor, vuelve conmigo. Estás sola y te estás haciendo daño. ¿Sola?, reí amargamente. No, hijo,
Estoy más acompañada que nunca. Le mostré la grabadora. Ella dejó esto. ¿Ella quién? Elena. Él suspiró y se llevó una mano a la frente. Mamá, Elena no existe. No hay registros, no hay fotos, no hay nada. Guardé silencio un instante. Luego le tendí la llave. Entonces explícame esto. Él la miró con fastidio. Una llave vieja no prueba nada. ¿Y esta flor también es una ilusión? Dije, señalando la azucena sobre la mesa. Daniel se quedó callado. Su expresión cambió. Por un instante, pareció dudar de su propia certeza. De camino al hotel, nadie habló. Yo miraba por la ventana del taxi, viendo las luces reflejarse en los charcos. Daniel revisaba su teléfono en silencio. Cuando llegamos, él dijo, «Voy a quedarme contigo unos días. No quiero que estés sola». No respondí. Tenía miedo, pero no del peligro. Miedo de que mi propio hijo se convirtiera en otro guardián del silencio. Esa noche, mientras él dormía en la habitación contigua, tomé la grabadora y presioné play. La cinta chirrió unos segundos y luego se escuchó la voz de Elena. «Si llegaste hasta aquí, María, es porque ellos ya saben que estás viva. No confíes en la policía, ni en el banco, ni en tu familia. Ellos tienen las llaves del piso 6 y lo que guardan debajo puede destruirlos a todos». El corazón me dio un vuelco. Miré hacia la puerta. Daniel dormía al otro lado. ¿Podía confiar en él? Elena lo había dicho. No confíes en tu familia. Apagué la grabadora, temblando, y entonces noté algo. La flor blanca que había dejado sobre la mesa no estaba. A la mañana siguiente, bajé al comedor del hotel. Daniel ya estaba ahí, hablando por teléfono. «Sí, doctor, está muy alterada. Necesitamos ayuda», decía en voz baja. Me detuve detrás de una columna, escuchando. «Sí, prepararé los papeles. No puede seguir sola». Mis manos se helaron. No estaba hablando con un médico. Estaba hablando con Héctor Villalba. La rabia me subió a la garganta como un fuego. Esperé a que colgara y fingí una sonrisa cuando me vio. «Mamá, ¿dormiste bien?», preguntó. «Sí, hijo», mentí. «Perfectamente». Supe entonces que el enemigo ya no estaba afuera. Estaba frente a mí, y si quería descubrir lo que se escondía debajo del piso 6, tendría que hacerlo sola. Esa noche, mientras Daniel salía a hacer una llamada, me escapé. Tomé un taxi hacia el edificio otra vez. El conductor me miró por el espejo. «¿Está segura de ir allí, señora?» «Sí», dije con calma. «Allí me espera la verdad». Al llegar, la calle estaba vacía. Entré sin miedo. Esta vez no subí. Fui al sótano, y en cuanto encendí la linterna, vi algo que me cortó la respiración. Una puerta metálica, oxidada, sin manija. En el centro, grabadas en el metal, las mismas letras de la llave. Eje. Saqué la llave del bolsillo. Encajó con un clic. El ruido de la cerradura al girar fue tan fuerte que juraría que el edificio entero contuvo el aliento. El sonido del candado rompiéndose resonó como un trueno. Empujé la puerta con ambas manos y el olor a humedad me golpeó el rostro. Una escalera descendía hacia la oscuridad. Encendí la linterna y bajé, paso a paso, sintiendo que cada peldaño me alejaba del mundo que conocía. El aire se volvía más frío a medida que descendía, y un zumbido eléctrico vibraba en el fondo, como si algo aún funcionara allí abajo. Al llegar al final, vi un cuarto estrecho, con paredes de cemento. En una esquina, una mesa metálica cubierta de polvo. Encima, un reproductor de cintas idéntico al que encontré en mi apartamento. Y sobre él, una grabación marcada con mi nombre. María, confidencial. La tomé con manos temblorosas. Por un momento, dudé. Si la escuchaba, ya no habría vuelta atrás. Pero algo en mí, ese fuego silencioso que había crecido desde el día de la explosión, me empujó a hacerlo. Metí la cinta. Presioné play. Sonido de estática. Pasos. Un suspiro. Si estás escuchando esto, María, significa que lo descubriste. Sé que tienes miedo, pero escucha hasta el final. No fui sincero contigo, ni con nadie. La voz me heló la sangre. Era Ramón. Elena trabaja para mí, no como espía, sino como protectora. Le pedí que vigilara tus pasos, que te mantuviera a salvo sin que lo notaras. Pero cometí el peor error, confiar en alguien más. Tragué saliva. El eco de su voz llenaba la habitación. Héctor no solo traicionó nuestros negocios, también te usó a ti. El dinero que firmaste sin saber fue parte del lavado, y ahora todos te buscarán.
Pero hay algo más, algo que jamás pude decirte. El sonido se distorsionó. Retrocedí la cinta unos segundos, pero antes de que pudiera continuar, se escuchó otro ruido. Pasos en el pasillo, arriba. Apagué la linterna. Mi respiración era lo único audible. Alguien estaba bajando. Me escondí detrás de un viejo armario oxidado. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar la luz de una linterna ajena. Un par de botas descendió por la escalera. Reconocí la voz al instante. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Daniel, mi propio hijo. Te seguí», continuó. «No podías quedarte quieta, ¿verdad? ¿Cómo supiste dónde estaba?», pregunté desde la oscuridad. «Porque yo también recibí una carta». Salí de mi escondite. Él me miró con los ojos enrojecidos. Tenía algo en la mano, una hoja amarillenta, doblada. Me la tendió. Era la misma letra de Ramón. «Daniel, si algo me ocurre, cuida a tu madre, pero no de los demás. Cuídala de mí». Me quedé paralizada. «¿Qué significa esto?», susurré. Daniel no respondió. Solo se acercó a la mesa y vio la grabadora. «¿Escuchaste la cinta?», asentí. «Papá no era inocente, ¿verdad?», negué con la cabeza. «No, pero tampoco era el único culpable». Mi hijo respiró hondo. «Héctor me llamó hace una semana. Dijo que quería hablar conmigo sobre la herencia de papá». «¿Y fuiste?». «Sí». «¿Y qué te pidió?». «Me pidió que te convenciera de dejar las cosas como están, que lo olvidaras todo». Me miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si no lo hago?». «Dijo que algo malo podría pasarte». Por un momento, el silencio pesó más que el miedo. Entendí que Daniel estaba tan atrapado como yo. No era un enemigo, era otra víctima. Lo abracé. Sentí su cuerpo temblar. Por primera vez desde que comenzó todo, no lloré de miedo. Lloré de rabia. Cuando nos separamos, le dije, «Héctor nos subestimó». «¿Qué vas a hacer, mamá?». «Voy a terminar lo que papá empezó». «¿Y si te mata?». «Entonces que sepa que lo enfrenté sin bajar la cabeza». Antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pausa muy especial. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, sigamos. Daniel y yo revisamos el sótano juntos. Entre las cajas metálicas encontramos carpetas llenas de documentos, contratos falsos, copias de transferencias, listas de nombres. En una hoja, en la esquina superior, destacaba un sello con tinta roja: Fondo Humanitario Zafiro, Dirección Legal, Héctor Villalba. «Esto es suficiente para hundirlo», dijo Daniel incrédulo. «Y también para ponernos en peligro», respondí. Guardamos todo en una mochila. Antes de salir, noté un sobre pegado en la parte trasera del armario. Lo arranqué y lo abrí. Dentro había una foto, tomada hace más de 30 años. En ella aparecían Ramón, Héctor y Elena, jóvenes, sonrientes, frente a un cartel que decía «Proyecto Zafiro, confidencial». Sentí un nudo en la garganta. «Ella siempre estuvo con él», susurré. «¿Quién es esa mujer?», preguntó Daniel. «Alguien que lo amó, pero que intentó salvarme de su sombra». Salimos del sótano sin mirar atrás. En el exterior, la noche era espesa. Las luces de los autos pasaban como fantasmas. En el taxi, Daniel me miró con una mezcla de miedo y respeto. «¿Qué haremos ahora?». «Primero, asegurar las pruebas. Luego, exponerlo». «¿Cómo?». «Con las mismas herramientas que usaba papá. La verdad grabada». Saqué la cinta con mi nombre y la guardé en el bolso. «Esto será nuestra voz. ¿Y si Héctor se entera? Entonces que escuche también». Miré por la ventana. La ciudad seguía despierta, ajena a todo. A veces el mal no se esconde en la oscuridad, sino en los trajes bien planchados y las sonrisas de los hombres que dicen confiar en ti. Esa noche entendí que no era solo una víctima, era la última testigo, y que el fuego que destruyó mi casa no fue un accidente, fue una advertencia que no logró su objetivo. Ahora lo sabía con certeza. Si Elena arriesgó su vida por mí, yo arriesgaría la mía por la verdad. Dormí apenas 1 hora aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ramón en la grabación, pidiéndome perdón con una voz que parecía venir de otra vida. Supe entonces que no descansaría hasta hacer justicia, aunque me costara la poca paz que me quedaba. A las 7 de la mañana, Daniel y yo salimos del hotel. Llevábamos la mochila con las cintas y los documentos. El plan era simple: entregar todo a un periodista de confianza de Daniel,
alguien que había investigado casos de corrupción financiera. Pero a veces la verdad se pudre antes de ver la luz. El café donde íbamos a encontrarnos estaba lleno. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, y mientras esperábamos, no pude evitar notar algo. Un hombre de traje gris, sentado frente al ventanal, leía un periódico que nunca cambiaba de página. A cada minuto, alzaba la vista hacia nosotros. Su reflejo se multiplicaba en el vidrio como una sombra que se negaba a disolverse. «Daniel», susurré, «nos están vigilando». Él fingió mirar el menú y asintió apenas. «Lo vi desde que entramos. ¿Qué hacemos? Esperemos a Héctor. Quiero saber hasta dónde piensa llegar». «¿Cómo que Héctor?», pregunté confundida. «Mamá», suspiró. «No te enojes, pero le conté que íbamos a venir». Sentí un golpe en el pecho. «¿Qué hiciste?». «Dijo que quería hablar, que podía ayudarnos a limpiar el nombre de papá». «Ese hombre mató a tu padre, Daniel», grité en voz baja. Él apretó los labios, evitando mirarme. «Necesito creer que algo se puede arreglar, mamá». En ese instante, el hombre del traje gris se levantó y salió. Un minuto después, un coche negro se detuvo frente al café. La puerta se abrió, y de él bajó Héctor Villalba. Parecía el mismo de siempre, sonrisa amable, cabello perfectamente peinado, traje caro, pero cuando me vio, su gesto cambió. Su amabilidad era una máscara rota. «María», dijo fingiendo calidez. «¿Cuánto tiempo?» «Demasiado», respondí sin levantarme. Daniel trató de mediar. «Héctor, por favor, vinimos en paz». «Claro que sí», replicó él, sentándose frente a nosotros. «Paz. Qué palabra tan mal usada». Sus ojos se posaron en mi bolso. «¿Puedo suponer que ahí tienes lo que tanto buscabas?» Guardé silencio. Él sonrió. Ramón siempre fue un idealista. Creía que podía salvar al mundo con un par de grabaciones. «Y tú te aseguraste de que no pudiera hacerlo», dije con frialdad. «No fui yo quien lo destruyó, María. Fue su propia ambición». «¿Y la explosión? ¿También fue su ambición?» Por un momento, su mirada vaciló. Después se recostó en la silla. «No todo en la vida es blanco o negro. Tu esposo sabía cosas que no debía». «¿Y Elena?», dije. «¿También sabía cosas que no debía?» La mención de su nombre lo endureció. «Así que encontraste a la fantasma». Me incliné hacia él. «Elena me salvó la vida». Él sonrió con crueldad. «No, María. Elena se salvó la suya usando la tuya». Daniel se levantó, alterado. «Basta. No quiero más juegos». «No es un juego, hijo», respondió Héctor. «Tu madre tiene algo que me pertenece». Metí la mano en el bolso y saqué la cinta con mi nombre. «¿Esto?», pregunté. «Exacto», dijo él alargando la mano. «Lástima que ya no es la única copia». Su sonrisa se borró. «¿Qué dijiste?» «Hice lo que Ramón no alcanzó a hacer. Lo compartí. Mentí. Pero necesitaba ver su reacción». Héctor se levantó de golpe, tirando la silla. El café enmudeció. «No sabes con quién te metes, María». «Sí lo sé», respondí, firme. «Con un asesino». Los ojos de Daniel iban de uno a otro, incapaces de procesar lo que veía. Héctor se inclinó hacia mí. «Te advertí una vez, hace años, que los secretos de Ramón te iban a matar». «Sí», dije con calma, «pero olvidaste que yo aprendí de él». En ese momento, entraron dos hombres del mismo traje gris. La gente comenzó a levantarse. Daniel me tomó del brazo. «Vámonos, mamá». Salimos por la puerta lateral, corriendo entre los callejones. Detrás, escuché el rugido de un motor. El coche negro había arrancado. Corrimos hasta llegar a una vieja iglesia. Nos escondimos en el pórtico, respirando con dificultad. El corazón me latía en la garganta. «Te dije que no confiaras en él», dije entre lágrimas. «Tenías razón», admitió Daniel, «pero aún podemos detenerlo». Saqué la libreta de Elena y la abrí en la última página. Allí, con letra apurada, había una dirección que no había notado antes. Archivo Central, Zona 3, Sótano D. Debajo, una frase. «Allí está todo. Lo que enterraron, lo que temen». Daniel la leyó y me miró. «¿Crees que sea real?» «Elena nunca mentía», dije. «Solo se ocultaba». Al día siguiente, fuimos al edificio. Era un archivo del gobierno, abandonado hacía años. La puerta principal estaba cerrada con cadenas, pero logramos entrar por una ventana lateral. Dentro, el polvo cubría todo como un manto de olvido. Caminamos con las linternas encendidas, siguiendo las señales que Elena había dejado en la libreta. Un símbolo extraño, una letra griega dibujada junto a los números, Z, la misma letra que aparecía en las carpetas del Proyecto Zafiro. Llegamos al sótano D.
Las luces parpadeaban y el aire estaba viciado. En el centro, una caja de acero con el mismo grabado que las otras. Eje. La abrimos. Dentro había decenas de fotografías, documentos sellados y una carpeta con mi nombre. María Eugenia, testigo protegido. ¿Qué es esto?, preguntó Daniel. Saqué una hoja y la leí en voz alta. Informe de seguridad. 1995. La esposa de Ramón Méndez desconoce su implicación directa en los movimientos financieros del proyecto Zafiro. Se recomienda mantener vigilancia sobre ella. Encargada. Agente E.G. Elena había sido asignada para vigilarme, pero en lugar de entregarme, me protegió. La traición que creí de Ramón no fue la única. Yo también había sido parte del juego, sin saberlo. Cerré la carpeta y respiré hondo. Él me usó para limpiar su dinero, Daniel, y ella me usó para salvarme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi hijo. Lo que debía hacer hace años. ¿Denunciarlo? No, desenterrarlo. Miré los papeles, las fotos, la verdad completa extendida sobre la mesa, y supe que el fuego que consumió mi casa no destruyó mi vida, solo quemó las mentiras. No sé si era la adrenalina o la desesperanza, pero después de descubrir aquel archivo, sentí algo que no experimentaba desde hacía años. Claridad. Por primera vez, la niebla de la duda comenzó a disiparse. Ramón me había usado, Héctor lo había traicionado, y Elena había sido la sombra que me vigilaba desde el principio. Pero aún faltaba una respuesta. ¿Por qué me salvó? Esa noche, de regreso en el hotel, el cansancio me vencía. Daniel dormía en la habitación contigua, agotado. Yo me quedé despierta, observando las carpetas extendidas sobre la cama. Fotos, sellos, nombres. Cada documento era una pieza de un rompecabezas construido sobre mentiras. Eran las 2:30 cuando sonó el teléfono del cuarto. Salté del susto. Miré el reloj. ¿Quién llamaba a esa hora? Levanté el auricular con cautela. Diga. Silencio. Solo un murmullo al otro lado. ¿Quién habla?, insistí. Entonces, la voz que no esperaba volver a oír me atravesó el alma. María, no digas mi nombre. Casi dejé caer el teléfono. ¿Elena? Shh. Escucha. No tengo mucho tiempo. Pensé que estabas muerta, y así debía ser. Pero cometí el error de volver. Su voz sonaba cansada, como si hubiera pasado una eternidad escondida. ¿Dónde estás?, pregunté. Eso no importa. Tienes lo que buscabas, ¿verdad? Sí, los archivos. Pero no entiendo. ¿Por qué me salvaste? Silencio. Luego, un suspiro. Porque él me lo pidió. Su respuesta me heló. ¿Ramón? Sí, pero no como crees. Me senté al borde de la cama, apretando el auricular. Elena continuó con voz temblorosa. Yo conocí a Ramón mucho antes de que tú lo hicieras. Trabajábamos juntos en el proyecto Zafiro. Él era brillante, idealista y peligroso para la gente equivocada. Cuando conoció a María Eugenia, a ti, pensé que eso lo salvaría. Pero el amor no siempre cura, a veces te ata. Me quedé muda. ¿Qué quieres decir? Que te amó, sí, pero también te usó. Te puso a firmar papeles sin saberlo. Confiaba en que su esposa sería la pantalla perfecta, y cuando se dio cuenta de que Héctor planeaba eliminarlo, me llamó a mí. Sus palabras eran cuchillos envueltos en ternura. Él sabía que moriría María, y me encargó 2 cosas: protegerte y esconder lo que sabía. Tragué saliva. Entonces la explosión fue mi error. Su voz se quebró. La detonación no debía ocurrir esa noche. Solo queríamos simular un incendio para distraer a Héctor. Pero alguien se adelantó. Alguien que sabía que tú ibas a salir del apartamento. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién? Tu hijo, María. La sangre se me congeló. No, no puede ser. Daniel sabía del dinero. Ramón le habló antes de morir. Quería que él te ayudara a ocultar todo, pero Héctor se lo arrebató. Le prometió seguridad a cambio de silencio. Mientes, grité. Ojalá lo hiciera. Pero tu hijo estuvo en el edificio esa noche. Yo lo vi entrar. Sentí un vacío en el pecho. Las piezas comenzaron a encajar en un patrón que no quería aceptar. Las llamadas de Daniel, su insistencia en que dejara todo, su cercanía con Héctor. Era imposible, y sin embargo, todo tenía sentido. ¿Por qué me lo dices ahora?, susurré. Porque lo que viene será peor. Héctor sabe que encontraste el archivo, y Daniel ya no puede detenerlo. ¿Dónde estás, Elena? Dime dónde estás. Nos veremos, pero no aún. Y entonces, antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Un pitido agudo llenó la habitación. Me quedé inmóvil, con el teléfono colgando.
El silencio del hotel me oprimía el pecho. Daniel dormía al otro lado de la pared. ¿Podía mirarlo igual después de eso? Abrí la carpeta con su nombre. Daniel Méndez, transferencia 2015. Allí estaba, un documento con su firma, autorizando una transacción a la cuenta de Héctor Villalba, por una suma enorme. La fecha, 2 semanas después de la muerte de Ramón. El aire me faltaba. Cerré los ojos y apoyé la frente contra la pared. Había amado a un hombre que me usó, confiado en una mujer que me vigilaba, criado a un hijo que me vendió. El dolor no tiene sonido, pero esa noche juraría que escuché el mío romperse. A la mañana siguiente fingí normalidad. Cuando Daniel se levantó, preparé café como si nada. ¿Dormiste bien?, preguntó. Sí, tú también, espero. Algo cansado. ¿Por qué no descansamos un poco hoy? Buena idea, respondí, sonriendo. Mientras él se duchaba, tomé la cinta con la voz de Ramón y la guardé en mi bolso. También metí la llave dorada. Luego, abrí la ventana y dejé caer un sobre al callejón, donde sabía que alguien de la prensa pasaría cada mañana. Dentro, había una copia de la grabación de Héctor admitiendo los fraudes. Cuando Daniel salió, lo esperé con calma. Voy a dar una vuelta, le dije. ¿A dónde? A rezar, sonreí. Hace tiempo que no lo hago. Caminé hasta una pequeña iglesia. El aire olía a incienso y madera vieja. Me senté en el último banco, con el bolso sobre las piernas. Pasaron unos minutos antes de que alguien se sentara a mi lado. No tuve que mirarla. Reconocí su perfume. Tardaste, susurré. Tenía que asegurarme de que no te siguieran, respondió Elena. La miré. Estaba más delgada, con el cabello corto y una cicatriz en la mejilla. Pero sus ojos, esos ojos seguían siendo los mismos que me miraron aquella noche en el pasillo. La mujer que me salvó, la que fingió morir, estaba allí. ¿Por qué volviste?, pregunté. Porque lo que empezó con fuego debe terminar con fuego. Me entregó un sobre cerrado. Ahí está el último archivo de Zafiro, el que destruye a Héctor y a todos los que lo cubrieron. ¿Y Daniel? Su mirada se endureció. Él ya eligió su lado. Es mi hijo. Y yo también tuve una familia una vez, dijo levantándose. Y la perdí por creer que podía salvarlos. Quise detenerla, pero no lo hice. Solo pude decir, gracias. Ella me sonrió con tristeza. No me agradezcas todavía. Aún no sabes lo que contiene ese sobre. Salió caminando bajo la lluvia. La vi alejarse hasta perderse en la bruma. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja, una foto vieja, descolorida. En ella estaban 3 personas, Ramón, Elena y un niño de unos 8 años, con el mismo rostro que mi hijo Daniel. En el reverso, una frase escrita por Ramón. Él no es solo tu hijo, María, es el nuestro. El mundo giró a mi alrededor. Todo se volvió silencio. El fuego, la traición, la culpa, todo tenía una raíz. Y la raíz era amor. Un amor que había engendrado no solo a Daniel, sino también la tragedia que nos perseguía a todos. Pasé la noche entera mirando aquella fotografía. Las sombras del cuarto se alargaban sobre la pared, y el tic-tac del reloj parecía marcar el ritmo de mi respiración. La imagen temblaba entre mis dedos, no por el frío, sino por la ira contenida. Ramón, Elena y mi hijo que no era solo mío. La frase escrita en el reverso ardía como una herida abierta. Él no es solo tu hijo, María, es el nuestro. No podía llorar. Las lágrimas ya no servían para nada. Solo quedaba la lucidez amarga de quien entiende, demasiado tarde, que su vida fue una obra maestra de la manipulación. Cuando Daniel entró a la habitación esa mañana, yo estaba sentada junto a la ventana, sosteniendo el sobre. Su rostro mostraba la serenidad de quien cree que aún puede controlarlo todo. ¿Saliste temprano ayer?, preguntó. No te escuché llegar. Fui a rezar, respondí sin mirarlo. ¿Y esa carta? Levanté la mirada. ¿Nunca te preguntaste por qué Ramón te miraba de una forma diferente a la mía? Su expresión cambió. Una sombra cruzó su rostro. ¿Qué estás diciendo? Le mostré la foto. Por un instante, el silencio se volvió absoluto. Él palideció. ¿Dónde conseguiste eso? ¿De quién debería habértelo dicho hace años? De Elena. Retrocedió un paso, como si mis palabras fueran un golpe. No puede ser. Oh, sí, Daniel. Es más real de lo que quisieras. Me levanté despacio. Ramón era tu padre, sí, pero también era el suyo. Su mirada se llenó de espanto. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Qué Elena? Que ella es tu madre biológica.
y que yo fui solo la pieza que usaron para limpiar la vergüenza. El silencio se volvió insoportable. Daniel intentó hablar, pero la voz se le quebró. No, no puede ser. Ella me salvó la vida. Exactamente, dije, porque era la única forma de salvar algo de sí misma. Me acerqué a él. ¿Sabes qué es lo peor? No que me hayas mentido, sino que me hayas permitido vivir creyendo que todavía tenía una familia. Daniel se sentó, derrotado. Papá me lo dijo antes de morir, confesó, con voz apagada. Me contó todo, que me había tenido con ella, que tú no lo sabías. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pregunté, apenas conteniendo el temblor. Porque quería protegerte. ¿Protegerme de qué? De ti misma. Su mirada se volvió amarga. Tú lo habrías destruido. Me reí sin alegría. Ya estaba destruido, hijo. Tú solo terminaste lo que él empezó. Tomé la cinta de Ramón y la coloqué sobre la mesa. ¿La escuchaste? Pregunté. Él asintió. Hablaba de Elena, de ti, y también hablaba de la culpa, añadí, de cómo quería que todo terminara. Me quedé mirándolo con una mezcla de dolor y ternura. ¿Sabes? A veces pienso que lo único que heredaste de mí fue el silencio. Mamá. No, interrumpí. Déjame hablar. Me levanté y caminé hacia la ventana. El sol del amanecer iluminaba la ciudad con una luz fría. Cuando Ramón murió, pensé que el fuego se lo había llevado todo, pero no. Lo único que quemó fue mi ingenuidad. Daniel se acercó. No fue mi culpa. Héctor me obligó. ¿Y tú qué hiciste? ¿Resistirte? ¿Defender a tu madre? Lo miré directamente. No, Daniel. Te quedaste quieto, como tu padre. Su silencio fue la respuesta más cruel. La puerta sonó. Alguien tocó 2 veces, luego una pausa y otra vez 2 golpes. El código que solo Elena usaba. Daniel dio un paso atrás, nervioso. ¿Quién es? Preguntó. Tu madre, respondí. Abrí la puerta. Elena estaba allí, empapada por la lluvia. Su rostro, antes fuerte, ahora mostraba una fragilidad que me resultó dolorosa. Al verme, bajó la mirada. No debí volver. Ya lo hiciste, dije. Entra. Daniel se quedó inmóvil. Cuando sus ojos se cruzaron, no hubo sorpresa, solo un reconocimiento mudo. Madre e hijo. Sangre llamando a la sangre. ¿Cuánto tiempo ibas a seguir callando? Le pregunté a Elena. Hasta que fuera seguro, respondió. ¿Seguro para quién? ¿Para él? ¿Para ti? ¿O para limpiar tu conciencia? Ella no respondió. Solo se acercó a Daniel y le tocó el rostro con ternura. Te escondí porque era la única forma de que vivieras. Si Héctor sabía la verdad, te habría matado. Daniel cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste nunca? Porque tenías una madre mejor que yo, dijo, mirándome. Mis ojos se humedecieron por primera vez. No, dije, solo una más ciega. Elena dejó un sobre la mesa. Aquí está todo. Los documentos, las transferencias, las pruebas del asesinato de Ramón. Daniel la miró, confundido. ¿Por qué haces esto ahora? Porque ya no tengo nada que perder, respondió. Tomé el sobre y lo abrí. Dentro había un pendrive y una carta. La reconocí al instante. La letra de Ramón. Si lees esto, es porque Elena cumplió su promesa. Daniel no debe cargar con mis pecados. Protégelos, aunque te odien por hacerlo. Cerré los ojos. Las palabras de Ramón sonaban como un eco del pasado que se negaba a morir. No protegeré más a nadie, dije. Me levanté y caminé hacia la ventana. Elena y Daniel me siguieron con la mirada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Lo que tú no te atreviste, respondí. Esa misma tarde fui a la redacción del periódico que había recibido mi sobre. Los periodistas ya estaban esperando. Puse el pendrive sobre la mesa y dije, aquí está la historia que nadie quiso contar. ¿Está segura de las consecuencias, señora Méndez?, preguntó uno de ellos. Más que nunca. Cuando salí, la lluvia había cesado. El cielo gris comenzaba a abrirse, dejando ver un hilo de luz. De camino al hotel, pensé en Ramón, en Elena, en Daniel. 3 vidas entrelazadas por mentiras y miedo. Pero yo ya no pertenecía a ellos. Había recuperado algo que no sabían quitarme. Mi voz. Al llegar, encontré una nota bajo la puerta. Era de Elena. Solo 3 palabras, escritas con tinta azul. Gracias por liberarme. Sonreí con amargura, porque al final, esa liberación no era solo suya, también era mía. El amanecer del día siguiente fue distinto. No había pájaros ni voces en la calle, solo el zumbido de la ciudad respirando con miedo. Encendí el televisor
y allí estaba. Mi historia en todos los noticieros. Escándalo en el proyecto Zafiro. Empresario Héctor Villalba implicado en lavado de dinero y homicidio encubierto. La imagen de Ramón, sonriente en una foto vieja, ocupaba la pantalla. Y debajo, mi nombre. María Eugenia Méndez, denunciante y testigo principal. Sentí un vértigo extraño. No alegría, ni siquiera alivio. Solo la certeza de que el monstruo al que había enfrentado no moriría sin antes morder. El teléfono no dejó de sonar en todo el día. Llamadas desconocidas, voces que colgaban al contestar, mensajes con amenazas veladas. Uno, sin embargo, me hizo temblar más que los otros. Creíste que ganaste, pero no entiendes, María. La verdad también mata. El remitente. Un número bloqueado. Sabía perfectamente de quién venía. Héctor Villalba. Esa tarde, Daniel regresó al hotel con el rostro desencajado. «¿Qué hiciste, mamá?», me gritó apenas cruzó la puerta. «Lo que debía. Pusiste en peligro nuestras vidas. Ya estaban en peligro desde hace años». Tiró sobre la mesa un periódico con mi foto. «Nos van a buscar. ¿No entiendes? Héctor no va a dejar esto así». «Que venga», respondí, fría. «Ya no le tengo miedo». Daniel se pasó las manos por el cabello, desesperado. «¿No entiendes que él lo controla todo? La policía, los jueces, los medios. Entonces es hora de que aprenda que no puede controlarlo todo». «¿Y Elena?», preguntó. «Desapareció», dije. «Como siempre». Se dejó caer en una silla. «A veces pienso que todo esto fue una locura, mamá, que deberíamos haberlo dejado enterrado y seguir viviendo entre las sombras de sus mentiras, ¿verdad? Era más seguro. No para mí». Lo miré a los ojos. «Yo ya morí una vez en ese incendio. No pienso morirme otra callando». Esa noche no dormimos. A medianoche, un auto se detuvo frente al hotel. 2 hombres bajaron y se quedaron allí, fumando, mirando hacia las ventanas. Daniel y yo apagamos las luces. «Nos encontraron», susurró él. «No». Tomé su mano. «Nos están advirtiendo». De pronto un mensaje llegó a mi teléfono. Era una dirección, seguida de una frase. «Si quieres que tu hijo viva, ven sola». Daniel intentó quitármelo, pero yo lo guardé en el bolso. «No pienso dejarte sola», dijo. «Esta vez no se trata de dejarme, hijo. Se trata de dejarme ir». Me miró sin entender, y supe que, por primera vez, estábamos del mismo lado. A las 3 de la madrugada, tomé un taxi hacia la dirección. Una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. La lluvia caía con fuerza, convirtiendo el pavimento en un espejo roto. Al bajar, lo vi. Un solo automóvil negro, con las luces encendidas, y, de pie junto a la puerta, Héctor Villalba. Llevaba un paraguas y esa misma sonrisa de siempre, la de los hombres que se creen eternos. «Llegaste puntual», dijo. «Nunca me gustaron los finales retrasados». «Tú no entiendes, María», continuó, caminando hacia mí. «Oh, lo entiendo perfectamente». Saqué de mi bolso una grabadora. «Ya no puedes callarme». Él rió, despacio. «¿Crees que con tus cintas cambiarás algo? Los monstruos como yo no caemos, solo nos reemplazan. Entonces que caigas sabiendo que al menos alguien te miró a los ojos antes de hacerlo». Héctor dio un paso más, y vi el brillo del arma bajo su abrigo. El mundo se redujo a ese instante. Su mirada, la lluvia, mi respiración. «No deberías haber involucrado a Daniel», dije. «¿Involucrarlo?», sonrió. «Fue él quien vino a mí». «¿Mientes? ¿De verdad? Pregúntale quién me entregó los papeles originales del proyecto Zafiro». Sentí un escalofrío. Él continuó. «Tu hijo no es inocente, María. Lo que hiciste hoy también lo destruye a él. No le creo. Créelo o no, poco importa. Ya no lo verás otra vez». Antes de que pudiera responder, un ruido seco resonó en la oscuridad. Un disparo. Héctor cayó de rodillas, sorprendido, una mancha roja extendiéndose por su camisa. Detrás de él, una silueta emergió entre la lluvia. Elena. Su rostro estaba cubierto por el agua y la culpa. «Te dije que lo terminaría con fuego», susurró. Apuntó de nuevo, pero yo me adelanté y le tomé la mano. «Basta, Elena. Ya está muerto». Ella temblaba. «Nunca está muerto del todo». Me arrodillé junto a Héctor. Su respiración era un silbido ahogado. «Te dije que la verdad mata», balbuceó. «Sí», respondí, «pero también libera». Elena me miró. «Debemos irnos». «No», dije. «Yo me quedo». La policía llegó 1 hora después. No hice preguntas ni ofrecí excusas. Dije la verdad, que lo había encontrado así, que él me había citado, que las pruebas hablaban solas. Elena desapareció una vez más. «¿Y Daniel?
Daniel no volvió al hotel. Durante los días siguientes, la noticia del asesinato de Héctor se mezcló con el escándalo. Decían que se había suicidado. Decían que lo habían silenciado sus propios socios. Decían muchas cosas, pero nadie se atrevió a decir mi nombre. Por primera vez en años, el silencio fue mi refugio y no mi castigo. Una tarde, mientras caminaba por el malecón, un sobre sin remitente cayó en mi buzón. Dentro había una sola hoja. Ya no corras, mamá. Estoy bien. Elena me lo contó todo. No me busques. Tu hijo, Daniel. Lo leí una y otra vez, sin saber si sentir alivio o vacío. El mar rugía al fondo, y el viento parecía llevarse cada palabra. Quizá era mejor así. Quizá cada uno debía cargar con su parte del infierno. Guardé la carta en mi bolso junto a la última grabación de Ramón. Esa noche la escuché por última vez. Si algún día esto llega a ti, María, no me odies. Todo lo que hice fue por miedo. Pero tú siempre fuiste más valiente que todos nosotros. Lloré, no por amor, ni por culpa, sino por el final de una historia que me había robado la vida, y que ahora, al fin, me la devolvía. Encendí una vela por Ramón, por Elena, por Daniel y por mí, y supe, mientras la llama temblaba, que no quedaban fantasmas, solo verdades enterradas en paz. Han pasado 3 meses desde aquella noche. La lluvia ya no suena igual. Ahora me parece un aplauso lejano, un consuelo que llega desde el cielo. Vivo sola en una pequeña casa frente al mar, donde el viento se cuela por las rendijas y las gaviotas gritan como si también recordaran. A veces me despierto antes del amanecer y me quedo mirando el horizonte. Allí donde el sol nace, siento que alguien me observa. Quizás Ramón, quizás Elena, o tal vez sea solo mi conciencia, que por fin aprendió a hablar sin miedo. El escándalo del proyecto Zafiro se desvaneció con el tiempo. Los periódicos dejaron de nombrarlo, los noticieros buscaron nuevas tragedias. Y yo, la mujer que un día corrió por un pasillo empujada por un susurro, aprendí que la verdad no te hace libre de inmediato, pero te devuelve algo más valioso, la dignidad. He pensado mucho en Daniel, no lo busqué, no quiero saber si está vivo, si cambió de nombre o si algún día volverá. Prefiero recordarlo como el niño que me abrazaba con los ojos cerrados, creyendo que ese gesto bastaba para detener el mundo. Quizás, en alguna parte, él también esté buscando paz. Todas las noches enciendo una vela, una por los que murieron, otra por los que huyeron, y una última por mí, porque sobrevivir también es una forma de morir un poco, pero de pie. Elena me enseñó algo que nunca olvidaré. El fuego destruye, sí, pero también purifica. A veces hay que arder para empezar de nuevo, y eso hice. Quemé las cartas, las fotos, los documentos, todo lo que me ataba al pasado, no por olvido, sino por descanso. El fuego bailó en la oscuridad, y por primera vez no tuve miedo. Hoy solo tengo mi voz, y con ella cuento mi historia, porque si algo aprendí de todo esto, es que callar también es morir, y yo ya tuve suficientes funerales. Respiro profundo, el mar ruge al fondo, como si aplaudiera mi valentía. Cierro los ojos y sonrío. La vida, incluso rota, todavía tiene sentido. Soy María Eugenia, y esta fue mi historia. Si te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta al video y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Gracias por acompañarme hasta el final, porque cuando alguien escucha una historia como esta, una parte del silencio del mundo también se rompe.